Ya estamos un lunes más. Un saludo a todos, todes y todas. Hace varios días que no recordamos las tres perspectivas que mueven este programa, la de quienes hacen ciencia, la de cómo afecta a la sociedad y la de quienes se aprovechan de ella para obtener beneficio. Hoy nos centraremos de nuevo en lo social. Por otros programas de Radio Buñol me he enterado de que la Biblioteca Municipal está en un proceso de abandono, sin renovación de personal y reducción presupuestaria, y por tanto corre el riesgo de su desaparición. Hoy hacemos un homenaje a las bibliotecas como centro de ciencia y cultura. Como tal, ha sido objetivo del poder que en muchos momentos de la historia la ha considerado como un peligro. Y es que un pueblo ignorante es más manejable. Empezamos con Ciencia Tranquila. ¿Por qué se queman los libros y las bibliotecas? Accidentes y desastres naturales aparte, la quema de libros ha sido constante a lo largo de la historia. Debe tener mucho que ver con el colonialismo. Un ejército a las órdenes de alguien con ansias de conquista ve tan peligrosa la cultura del territorio que ha invadido como el ejército con quien ha luchado. Parece claro que aniquilar cualquier vestigio de manifestación de la tradición de un pueblo es condición indispensable para dominarlo. En 1921, el poeta alemán Heinrich Heine escribía Almansor, una tragedia romántica que se desarrolla en la España de la conquista cristiana por los reyes católicos. Se había ordenado la conversión de los árabes después de la conquista de Granada, o, si alguien se oponía, debía someterse a la expulsión. Escrita en verso, similar a la historia de Romeo y Julieta, cuenta la historia de dos familias que se enfrentan por haberse convertido unos y mantenido fieles a su religión islámica los otros. En medio de una conversación, Almansor, el protagonista, conmocionado, comenta a uno de los personajes, Hassan, cómo le ha afectado saber que se había quemado el Corán. La escena es esta. Dice Almansor: oímos que el terrible Jiménez, en medio del mercado de Granada, se me traba la lengua, arrojó el Corán a las llamas de una pira. Contesta Hassan: eso fue solo un preludio, donde queman libros, al final quemarán también personas. Y tenía razón, poco más de un siglo después, un paisano suyo, Joseph Goebbels, se encargaría de confirmarlo. Hablemos de fuego. Escucharemos la canción La Hoguera, de Extremoduro. Siempre perdidos, buscamos el fin. Voy por caminos que están por abrir. Cada mañana comienzo a vivir. Ponte a mi lado y no llores por mí. Yo piso fuerte y en parte es por ti. Cada mañana comienzo a vivir. Y tú que estás en casa metido en la nevera, escondes la cabeza, la muerte ronda afuera. Ya estás, ya estás. Ya estás, ya estás. Y tú que te preocupas por culpa del futuro, cuando ya no te quedes será cuando te enteres. Ya estás, ya estás. Ya estás, ya estás. Más que enterrado en vida. Tú en tu casa, nosotros en la hoguera. Tú en tu casa, nosotros en la hoguera. Tú en tu casa,
ganas de dormir. Como me gusta no tener reloj. De madrugada me siento mejor. Ya soy muy listo, me sé equivocar. Cuando hablo de algo lo he probado ya. Todo el día hablando, no pienso parar. Y tú que estás en casa metido en la nevera, te escondes la cabeza, la muerte ronda afuera. Ya estás, ya estás, ya estás, ya estás. Y tú que te preocupas por culpa del futuro, cuando ya no te quedes será cuando te enteres. Ya estás, ya estás, ya estás, ya estás. Más que enterrado en vida. Tú en tu casa, nosotros en la hoguera. 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 Vamos a por los antecedentes. El 6 de noviembre de 1932 se celebraron en Alemania las últimas elecciones democráticas antes del acceso al poder del partido nazi. El 31 de julio, también de 1932, se habían celebrado las que darían una mayoría insuficiente al partido nazi. Estas se habían celebrado después de maniobras de manipulación de Hitler y finalmente lograr que se convocaran por el recién reelegido presidente de la República, Paul von Hindenburg. Hitler había perdido frente a Hindenburg en esas elecciones presidenciales y con eso la capacidad de elegir al canciller gubernamental, que es lo que pretendía. Ya lo hemos dicho, no sacó mayoría suficiente, pero en la confrontación de intereses entre los distintos partidos se forzó la convocatoria de las nuevas elecciones de noviembre y después de estas el presidente Hindenburg nombró canciller a Kurt von Schleicher. Con las mayorías obtenidas se hacía difícil gobernar sin el apoyo nazi, pero Hitler exigía ser nombrado canciller y sin que esa condición se aceptara, los nazis se negaron a colaborar con otros partidos. Hindenburg se había opuesto a la exigencia, pero finalmente cedió como resultado de un acuerdo político. Algunos políticos conservadores le convencieron, ya que querían aprovechar la popularidad del partido nazi para sus propios intereses. Pensaron que podrían controlar a Hitler. Entre esos políticos estaba el propio canciller Schleicher, que sería defenestrado, y por fin Hitler fue nombrado canciller en su lugar el 30 de enero de 1933. Como no contaba con la mayoría del Parlamento, Hindenburg convoca unas nuevas elecciones para el 5 de marzo de 1933. Con Hitler ya como canciller, las elecciones no resultaron lo libres que deberían. Se aplicaron técnicas nada democráticas, incluso dictatoriales, como prohibir las manifestaciones, se censuraron los periódicos comunistas y socialdemócratas durante varios días, se cubrieron los carteles electorales y se reprimió a toda la oposición política, a la vez que fueron desmantelando las estructuras del Partido Comunista. Aunque tuvo mejores resultados que las elecciones anteriores, el partido nazi tampoco logró la esperada mayoría absoluta, pero formó una alianza con el conservador Partido Nacional Popular Alemán y así lograr una mayoría parlamentaria. En las elecciones posteriores, el 12 de noviembre de ese mismo año, ya solo hubo una candidatura, la del partido nazi. El presidente Hindenburg murió en agosto de 1934 y Hitler se proclamó Führer. El resto ya lo conocemos. ¿Pero qué pasó entre ambas elecciones, entre marzo y noviembre de 1933? Sigamos un poco más con el contexto. Hitler
presentó el 11 de marzo, tras las elecciones del día 5, el proyecto para la creación del Ministerio de Instrucción Pública y Propaganda. El día 13 se dio el visto bueno y el responsable sería Joseph Goebbels. 12 días después, Goebbels explicó la función de su ministerio a directores y gerentes de las empresas de radiodifusión. Su ministerio servía para la preparación psicológica de la población alemana para la guerra que habían planeado. El ministerio fue creciendo tanto físicamente como en competencias. Estas incluían todas las tareas de influencia intelectual sobre la nación, la publicidad del Estado, la cultura y la economía, la información al público nacional y extranjero y la administración de todas las instituciones que servían a estos fines. El organigrama inicial del 1 de octubre de 1933 enumeraba 7 departamentos: Administración y Derecho, Propaganda, Radio, Prensa, Cine, Teatro, Música y Arte y Contrainteligencia, este último con el subtítulo Combatiendo las mentiras en el país y en el extranjero. ¿Qué podía hacer Goebbels para iniciar programa tan ambicioso? Pues parece ser que le concedía la mayor importancia a destruir todo vestigio cultural que pudiera transmitirse. Y en eso los libros se llevan la palma. Uno de los primeros órganos del ministerio que se creó fue la Dirección del Reich para la Asociación de Estudiantes Alemanes, que entraba en competencia con la otra gran asociación alemana de estudiantes. La primera nazi ya en origen, la segunda con una dirección nazi desde 1931. Ambas en abierta rivalidad por el favor del partido nazi. Esta última, la Asociación Alemana de Estudiantes, más antigua, ya había realizado como un acto de afirmación nacional una quema simbólica de libros en 1817, para celebrar el tricentenario de la publicación de las 95 tesis de Lutero. Hemos de recordar que Lutero ya había quemado en 1520 la bula papal Exsurge Domine, donde se daban los argumentos de respuesta a sus tesis. En aquel momento, los estudiantes habían quemado copias. Ahora, en 1933, habían propuesto 4 semanas de actos contra lo que consideraban iba en contra del espíritu alemán. El programa culminaría con una quema de libros. A pesar de las desavenencias, ambas organizaciones estudiantiles colaboraron y desarrollaron conjuntamente las acciones, intentando cada una de ellas obtener el liderazgo. La campaña se inició el 12 de abril de 1933 con la publicación de las 12 tesis contra el espíritu antialemán, que expresaba las ideas y objetivos de la acción. También denunciaba el pensamiento judío, socialdemócrata, comunista y liberal, así como a sus representantes. Las tesis se expusieron en las universidades alemanas y fueron publicadas por muchos periódicos. El 19 de abril se convocó a los estudiantes a la denuncia de profesores, tanto alemanes como los que consideraban mediocres. El 26 de abril comenzó la recogida de lo que denominaban literatura decadente. Cada estudiante debía limpiar su propia biblioteca de libros considerados perjudiciales y luego la de sus conocidos. Más tarde se repasarían las bibliotecas de universidades e institutos y también las bibliotecas públicas. Las locales y populares debían limpiar ellas mismas sus fondos y entregar voluntariamente los libros seleccionados. El 9 de mayo se envió una circular convocando la quema pública de libros para el día siguiente. La circular requería que la quema fuera acompañada de una proclama de fuego. Aunque os dejo un enlace con el texto completo de todas ellas, vale la pena mencionar de viva voz las proclamas. Toda una intención de depurar la ciencia y cultura alemana considerada de ideas contrarias al régimen. Primera proclama. Contra la lucha de clases y el materialismo por la unidad del pueblo y una actitud idealista, entrego a las llamas los escritos de Marx y Kautsky. Segunda proclama. Contra la decadencia y la ruina moral,
por la disciplina y la moralidad en la familia y el Estado. Entrego a las llamas los escritos de Heinrich Mann, Ernst Gleiser y Erich Kästner. Tercera proclama: contra los bajos ideales y traición política, por una entrega al fuego, al pueblo y al Estado. Entrego a las llamas los escritos de Friedrich Wilhelm Foerster. Cuarta proclama: contra el destructivo exceso de valor de la carnalidad, por la nobleza del alma humana. Entrego a las llamas los escritos de Sigmund Freud. Quinta proclama: contra la falsificación de nuestra historia y la degradación de sus grandes personalidades, por la devoción a nuestro pasado. Entrego a las llamas los escritos de Emil Lewis y Werner Hegemann. Sexta proclama: contra el periodismo extraño al pueblo y de carácter democrático judío. Por la colaboración responsable en la obra de la construcción nacional, entrego a las llamas los escritos de Theodor Wolff y Georg Bernhard. Séptima proclama: contra la traición literaria a los soldados de la Gran Guerra. Por la educación del pueblo dentro del espíritu militar, entrego a las llamas los escritos de Erich Maria Remarque. Octava proclama: contra la petulante adulteración de la lengua alemana, por el cuidado del más precioso bien de nuestro pueblo, entrego a las llamas los escritos de Alfred Kerr. Novena y última proclama: contra el descaro y la arrogancia, por el respeto y la devoción al inmortal espíritu del pueblo alemán, engulle y llama también las obras de Tchaikovsky y Ossietzky. La noche del 10 de mayo se quemaron 25.000 libros. En la ceremonia se incluía un juramento de fuego de lealtad a Hitler. En Berlín se reunieron unas 40.000 personas en la Plaza de la Ópera. Hubo transmisiones de radio. En directo, un discurso de Goebbels en el que proclamaba no a la decadencia y corrupción moral y sí a la decencia y la moralidad en la familia y el Estado. La promoción de la cultura aria y la supresión de otras formas de producción artísticas fue otro esfuerzo nazi por purificar a Alemania. También estaba entre los libros quemados Almansor, la obra de Heinrich Heine. ¿Es pura coincidencia todo parecido con nuestra realidad? Vamos a escuchar una canción que se hizo muy popular entre la resistencia antinazi y que las brigadas internacionales también trajeron a la Guerra Civil Española. La canción se compuso por prisioneros del campo de Bergen-Moor, que eran principalmente líderes laborales de las minas de la cuenca del Ruhr. El campo había sido inaugurado en junio de 1933. La canción se estrenó allí en agosto del mismo año. El título, Moorsoldatenlied, o Canción de los Soldados de la Turbera. Todo esto pasó entre las elecciones de marzo y las de noviembre de 1933. Wohin auch das Auge blicket, Moor und Heide nur ringsum. Vogelsang uns nicht erquicket, Eichen stehen kahl und krumm. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Hier in dieser öden Heide ist das Lager aufgebaut, wo wir fern von jeder Freude hinter Stacheldraht verstaut. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor.
Morgens ziehen die Kolonnen durch das Moor zur Arbeit hin, graben bei dem Brand der Sonne, doch zur Heimat steht der Sinn. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Auf und nieder gehen die Posten, keiner kann hindurch. Flucht wird nur das Leben kosten, vierfach ist umzäunt die Burg. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Doch für uns gibt es kein Klagen, ewig kann nicht Winter sein. Einmal werden froh wir sagen, Heimat, du bist wieder mein. Dann ziehen die Moorsoldaten nicht mehr mit dem Spaten ins Moor. Dann ziehen die Moorsoldaten nicht mehr mit dem Spaten ins Moor. ¿Era la tragedia en verso de Heine una ficción o había algún hecho real que corroborara que efectivamente hubo quema de libros? ¿Existió ese terrible Jiménez que menciona el poeta? Lamentablemente la respuesta a ambas preguntas es sí. Hay que desvelar que el terrible Jiménez es Francisco Jiménez de Cisneros, nacido Gonzalo, al que conocemos por Cardenal Cisneros. Y ahora pondremos el contexto a la historia. La bula de cruzada es un documento pontificio por el que los papas concedían favores espirituales a los que iban a la guerra contra infieles o contribuían con limosnas a los gastos que ella generaba. Nuestro contexto empieza en 1479, cuando el Papa Sixto IV firma la primera de las bulas a favor de la reconquista de Granada. En ella se otorgaba indulgencia plenaria a cuantos cooperasen en la misma. Sin embargo, los reyes católicos buscaban mayores alicientes, así que en 1482 llegaban a otro acuerdo con la Santa Sede para unir sus fuerzas contra los infieles. El Papa atacaría al turco y los reyes católicos a los moros. La bula sería mucho más rica en gracias y favores que las anteriores, tanto para los cruzados como para los contribuyentes con su limosna. Además de motivar el Papa a todos los fieles, españoles y extranjeros, a que colaboren con sus reyes, otorga cuantiosos favores espirituales. Millares de cruzados de Francia, Alemania, Inglaterra, Irlanda, Polonia y Suiza vinieron a la península a pelear. Fueron nombrados varios comisarios. Uno de ellos sería Fray Hernando de Talavera. Luego vendrían varias prórrogas de la bula. En 1485, después de la toma de la ciudad de Ronda, en 1486, acordada con el nuevo Papa Inocencio VIII, que urge a los reyes católicos a terminar la reconquista para que pudieran unir sus fuerzas contra los turcos. En 1487, que se había conquistado Loja, y aunque el Papa se resiste a renovar la bula, se ve forzado a realizarla debido a la influencia del ya cardenal Rodrigo de Borja, futuro Papa Alejandro VI. En 1488 se conquista Málaga, por lo que el Papa les anima a seguir. La bula será renovada cada año hasta la última de 1491.
En 1492 se rinde Granada. Se calcula que la recaudación en el periodo de vigencia de las bulas, de 1485 a 1492, fue de 800 millones de maravedíes. Y decíamos que en 1492 se rinde Granada y se firman las capitulaciones entre Boabdil y los reyes católicos en unos términos respetuosos con los vencidos. Uno de los testigos es, de nuevo, el jerónimo Fray Hernando de Talavera. En este momento ya es un hombre influyente, confesor de la reina Isabel desde 1475 o 1476, junto con Íñigo López de Mendoza, conde de Tendilla. Se encargarían ambos de representar a los reyes en Granada, el uno como arzobispo y el otro como corregidor. Como firmante de las capitulaciones, Talavera conocía las condiciones de libertad religiosa que debían aplicarse a los vencidos. Desde el punto de vista político-religioso, la convivencia de dos razas y dos religiones creaba graves problemas, así que era necesario ir asimilando por procedimientos pacíficos y persuasivos a aquella población conquistada. Así lo fueron haciendo Talavera y Tendilla. Al ser nombrado Talavera arzobispo de Granada, la reina Isabel buscaba otro confesor. Pedro González de Mendoza, arzobispo en ese momento de Toledo, le recomendó al franciscano Francisco Jiménez de Cisneros, que había sido ermitaño desde 1484, cambiando su nombre de Gonzalo a Francisco. En 1495, tras la muerte de este Mendoza, el ya papa Rodrigo Borja, Alejandro VI, a instancias de la reina, le nombró arzobispo de Toledo. La reina tenía un ideal, la reforma de la Iglesia. Creyó ver en Cisneros al reformador de la Iglesia y se vio reforzada en su convicción por algunos de sus más notables consejeros. Cisneros aceptó el reto y asumió el arzobispado en 1497. Él esperaba en Granada un proceso rápido de capitulación, de conversión y castellanización. Las relaciones entre las comunidades musulmana y cristiana se habían ido deteriorando, sobre todo en 1498 y 1499. El incumplimiento de los términos de las capitulaciones por parte de los cristianos habían generado un clima de tensión entre los habitantes. Con este ambiente se encuentra Cisneros cuando llega en octubre de 1499 a Granada para servir de apoyo a Talavera. Cisneros, a pesar de lo estipulado en las capitulaciones, quiso obligar a los elches, que son los cristianos convertidos al Islam, a volver al cristianismo. Y no perdió mucho tiempo en poner en marcha su plan. Consiguió que el día 18 de diciembre los mudéjares, musulmanes que vivían en territorio cristiano, se sublevaran en el Albaicín, y para enero de 1500 ya se había extendido la revuelta a los pueblos cercanos en Sierra Nevada. Sería el germen de lo que más tarde, hacia 1568, se convertiría en la rebelión de las Alpujarras. El Raval del Albaicín, después de las capitulaciones, había ido concentrando a la población morisca que seguía practicando la religión musulmana, que, según esas mismas capitulaciones, debía respetarse. Volvamos al 18 de diciembre, con los mudéjares sublevados. Cisneros, en ese espacio de tiempo que va el momento en que llega a Granada en octubre hasta diciembre, en que la población del Albaicín se levanta, promulga una serie de normas que contrarían las que se habían firmado en las capitulaciones. Consagró la mezquita del Albaicín y mandó a los alfaquíes, que eran los responsables religiosos y educadores musulmanes, a entregar todos los ejemplares del Corán y otros libros sagrados guardados en la biblioteca de la Madraza, para que fueran quemados en la plaza de Bib Rambla. Ardieron entre 4.000 y 5.000 libros. Juan de Vallejo, íntimo amigo de Cisneros y testigo directo de la quema, hizo la primera crónica. Cito literalmente: para desarraigarles de todo de su perversa y mala secta,
Les mandó a los dichos alfaquís tomar todos sus alcoranes, los cuales fueron más de 4 o 5 mil volúmenes, y hacer muy grandes fuegos. Y así se quemaron todos, sin quedar memoria, excepto los libros de medicina, unos 40 volúmenes, que su señoría se llevó a la biblioteca de Alcalá de Henares. Por su parte, el alfaquí Barhu describe así el sentimiento generado por la quema de los libros. La situación se hizo insostenible cuando Cisneros, por mandato de la reina, les obligó a renegar de su cultura y de su fe. Un edicto ordenaba la entrega a la autoridad de todos los libros arábigos, amenazando con severos castigos a los que no lo hicieran. Miles de libros del Corán y otras ciencias fueron quemados en una plaza pública de Granada, a la vista de todo el mundo. Cisneros obligó a conversiones masivas, pero parece que lo que peor aceptaba era la cuestión de los elches, que ya hemos citado, eran los cristianos que habían renegado de la fe cristiana. Así que los elches constituirían el siguiente objetivo. Envió al albaicín, a un alguacil, a prender algunos cabecillas. Los albaicineros mataron al alguacil y después cercaron a Cisneros, que tuvo que refugiarse en la Alcazaba. Talavera y Tendilla tuvieron que intervenir y la cosa acabó con la aceptación por parte castellana del cumplimiento de las capitulaciones, la entrega del asesino del alguacil y la entrega de 3 cabecillas que serían ahorcados. Bueno, la realidad fue un poco diferente y ya se sabe cómo acabó todo, con la orden de expulsión de los árabes recogida en la pragmática de los Reyes Católicos de 12 de febrero de 1502. Ahora escucharemos a Joaquín Díaz con el romance del moro que perdió Alhama, que narra la conquista de la ciudad de Alhama de Granada por el ejército de los Reyes Católicos en 1482. Con este hecho parece que se inició la Guerra de Granada. El que acabó siendo corregidor en Granada, Íñigo López de Mendoza, fue alcaide de Alhama por los años 1484 y 85. También se menciona en la canción la Puerta de la Alhambra, que se orienta a la plaza de Viv Rambla, donde sucedió la quema. Paseabas el rey moro por la ciudad de Granada, desde la puerta de Elvira hasta la de Viva Rambla. Cartas le fueron venidas de que Alhama era ganada, las cartas echó en el fuego y al mensajero matara. Ay de mi Alhama. Descabalga de una mula y en un caballo cabalga por el Zacatín arriba, subido se había la Alhambra. Desde que en el Alhambra estuvo, al mismo punto mandara que se toquen sus trompetas, sus añafiles de plata. Ay de mi Alhama. Y que las cajas de guerra apriesa toquen alarma, porque lo oigan los moros, los de la Vega y Granada.
Los moros que el son oyeron, que al sangriento mar te llama, uno a uno y dos a dos, juntados a gran campaña, ay de mi alma. Allí habló un moro viejo, de esta manera hablara: ¿para qué nos llamáis rey? ¿Para qué es esta llamada? Habéis de saber, amigos, una nueva desdichada, que cristianos de braveza ya nos han ganado al ama, ay de mi alma. Allí habló un alfaquí de barba crecida y cana: bien se te emplea, buen rey bien se te empleará. Mataste los vencerrajes que eran la flor de Granada, cogiste los tornadillos de Córdoba la nombrada, ay de mi alma. Por eso mereces, rey, una pena muy doblada, que te pierdas tú y el reino, y que se pierda Granada, ay de mi alma. Seguro que la mayoría hemos asociado el nombre del título del poema de Heine, Almansor, con S la escribía el poeta, con aquel otro nombre Almanzor, con Z, que se nos recuerda en los libros de historia. No he podido comprobar si la elección del nombre Almansor con S tenía algo que ver con el otro Almanzor, con Z, pero me resulta inevitable la asociación de ideas. Así que tendremos que ir más atrás en la historia para poner el nuevo contexto. Al igual que el precristianismo, el preislamismo era politeísta, es decir, tenía diversos dioses. Y también, al igual que el cristianismo y el judaísmo, empezó hacia el siglo VI el camino hacia el monoteísmo. Avanzado ese mismo siglo, nacería Mahoma, el profeta del monoteísmo en el mundo árabe, que fundaría el Islam. Mahoma nació en la Meca, que en esos momentos estaba controlada por la tribu Quraysh, constituida por 10 clanes. En uno de ellos, el Banu Hashim, nació Mahoma. Los Quraysh eran ricos comerciantes que dominaban el Océano Índico, África Oriental y el Mediterráneo. Organizaban caravanas a Gaza y Damasco en verano y a Yemen en invierno. Explotaban la minería y realizaban otras actividades en las rutas. Las predicaciones de Mahoma se oponían a las actividades llevadas a cabo por la tribu, así que las relaciones entre ambas partes se fueron deteriorando y creando gran tensión, hasta el punto de que Mahoma y sus seguidores emigraron a Medina. Es lo que se conoce como Égira. Los Quraysh también se oponían a los intentos de la comunidad de Mahoma de realizar la peregrinación islámica a la Meca. El ambiente se recrudeció y pasaron del enfrentamiento ideológico al enfrentamiento armado. A medida que la posición de Mahoma se consolidaba en Medina, la actitud de su ciudad natal se iba volviendo más favorable, llegando a firmar entre las dos ciudades, la Meca y Medina, el Tratado de Al-Hudaybiyah, que comprometía a 10 años de paz y se concedía el permiso de peregrinación a la Meca. Esto ocurría en el año 628
y aunque siguieron algunas contiendas, una gran mayoría de habitantes de la Meca se convirtieron al islamismo. A la muerte de Mahoma, en el año 632, se inaugura su sucesión mediante el régimen de califato, con el gobierno del califa, un equivalente a monarca, que literalmente significa sucesor. En el primer califato, denominado Rashidun, se suceden 4 califas: Abu Bakr, Umar, Uthman y Ali. Los 3 primeros no son reconocidos por la comunidad chií, al contrario que los suníes, que sí los aceptan como sucesores de Mahoma. Después de este califato, Rashidun, se establecerá el califato omeya. Los omeya eran uno de los clanes de los Quraysh, de la Meca. El tercer califa, Rashidun, Uthman, era un omeya y su mandato iba en favor de los Quraysh mecanos, dejando fuera del área de influencia del poder tanto a los que habían acompañado a Mahoma en su ida como los seguidores que lo apoyaron en Medina. Todos tenían interés en la sucesión. Ali, el yerno de Mahoma, pretendía ser más ecuánime, pero se encontró con la oposición de los Quraysh. Después de derrotarlos, el ya califa Ali trasladó la capital de Medina a Kufa, en el actual Irak. Pero los omeyas no se iban a conformar y Muawiyah se rebeló contra Ali, dando lugar a la primera guerra civil musulmana. Se convertiría en el 5º califa y primero de la dinastía omeya, que daría su nombre al califato a partir de ese momento, y establecería la capital en Damasco. Naturalmente, los chiíes tampoco reconocen a Muawiyah. Aunque Muawiyah había limitado la influencia de su familia omeya, nombró sucesor a su hijo Yazid, lo que provocó la Segunda Guerra Civil. A pesar de estos y sucesivos enfrentamientos, los omeyas se mantuvieron como califas, instaurando la sucesión hereditaria por varias generaciones y a lo largo de casi 90 años. Los omeyas conquistaron el norte de África, la península ibérica, Asia Central y la región Sind, en la actual Pakistán. No nos entretendremos en los detalles, pero nuevos problemas sucesorios y el descontento de los habitantes de las tierras conquistadas, que no eran reconocidos como ciudadanos de igual clase que los musulmanes, entre otras causas, desembocaron en una tercera guerra civil que llevaría al poder a la dinastía Abbasí, que se reivindicaba también emparentada con Mahoma. Finalmente, la revolución abasí derrocó al califa Marwan II en el 750, masacrando a la mayoría de los miembros de su familia. Uno de los supervivientes, Abderramán, escapó a Al-Ándalus, donde fundó el Emirato Omeya de Córdoba, que acabaría siendo proclamado califato con Abderramán III. El hijo de este último, Al-Hakam, o por su nombre castellanizado Alaquén II, continuó la política de su padre, manteniendo la paz y prosperidad de Al-Ándalus, logrando el máximo esplendor del califato. Durante su reinado, la ciudad de Córdoba se convirtió en un importante centro cultural y político del mundo conocido. En su califato, además de ampliarse la mezquita de Córdoba y concluirse la construcción de Medina Zara, dotó a Córdoba de servicios y obras públicas esenciales, como la pavimentación de las calles, la instalación de alumbrado nocturno y un sistema de alcantarillado. En el plano cultural, se tomó gran interés por las capas sociales más desprotegidas y por la enseñanza pública. Creó un centro de caridad cerca de la mezquita y además creó una red de 27 escuelas públicas donde los eruditos enseñaban a pobres y huérfanos totalmente gratis. Y también creó una red de bibliotecas. Se cree que de hasta 70 bibliotecas constaba la red, la principal de las cuales se dice que albergaba 400.000 volúmenes de todas las ramas del saber. Junto a la biblioteca había una escuela de copistas, miniaturistas y restauradores de libros, donde parece que había hasta 170 mujeres copistas. Una de ellas, Lubna, secretaria de Alaquén II,
Ha pasado a la historia por ser una gran erudita con profundos conocimientos de cálculo, aritmética, métrica y gramática, además de poeta. Su figura es un ejemplo de la notable participación de las mujeres en la vida cultural andalusí. Alaquén no tuvo descendencia con su esposa, pero sí con su concubina favorita Sub, nacida cristiana en el reino de Navarra con el nombre de Aurora. Con ella tuvo 2 hijos. El primero, Abderramán, murió pronto, y el segundo, Hisam, pasaría a ser el heredero. Al morir Alaquén, la minoría de edad de Hisam II propició un consejo de regencia a cargo del visir al-Musafi y de Muhammad ben Amir, para nosotros Almanzor, aunque este nombre se le otorgaría más tarde, en el año 981, después de vencer a su suegro, el general Ghalib. Este también pasaría a formar parte del consejo, formándose un triunvirato que ejercería el poder con el apoyo de la madre del califa. Diversas maniobras por la conquista del poder le llevarían a deshacerse tanto del visir al-Musafi como de Ghalib, con cuya hija se había casado, a pesar de que ésta iba a casarse con un hijo de al-Musafi, el visir. También acabaría enfrentado a Sub, que le había favorecido desde el principio y le había ayudado a conseguir los puestos que le llevarían a obtener el poder absoluto en el califato. Más tarde se hace con el cargo de visir, ya que por origen no puede ser nombrado califa, y empieza un periodo conocido como la dictadura amirí, que se prolongaría con las sucesivas etapas de sus hijos hasta el año 1009. Almanzor había acudido a Córdoba muy joven para estudiar Derecho y convertirse en alfaquí, en experto de jurisprudencia islámica. Aunque no llegó a serlo, sí fue cadí, una especie de juez que aplicaba la ley religiosa en asuntos civiles. La interpretación de los textos islámicos corre a cargo de los ulemas y estos constituían un consejo de apoyo al gobierno. De las 4 ramas suníes, recordemos que son los musulmanes que aceptan el primer califato, Rasidún, era la del imam Malik, la que predominaba entre los ulemas del califato. Esta rama, aunque no tan rigurosa como la Hanbalí, sí se puede considerar bastante estricta. 2 años antes de la muerte de Alaquén se estaba extendiendo el movimiento de regresión dogmática maliquí entre los alfaquíes, quienes estaban esperando la oportunidad para imponerse a sus adversarios, entre ellos los filósofos, los científicos y los artistas. El califa sufría una grave enfermedad y ante la próxima muerte deseaba ser exculpado de lo que esos alfaquíes consideraban pecados de tolerancia. Así que les concedió todas sus exigencias. Cuando finalmente murió Alaquén II en 976, el sucesor, ya lo hemos visto, menor de edad, no pudo retener las ambiciones de Almanzor, que tenía el mando del ejército capitalino de Córdoba. Al alzarse con el poder en 978, relanzó la Guerra Santa contra los cristianos y emprendió una nueva política militar contra los reinos del norte que se enfrentarían con el general del ejército de fronteras, que era su suegro, Ghalib. En política interior, en Al-Ándalus, su celo islámico le declaraba enemigo de los filósofos. Para afianzar su poder, anuló la influencia de la culta aristocracia andalusí e hizo expurgar todas las bibliotecas, incluida la califal. Mandó eliminar todas las obras filosóficas y científicas, exceptuando las de medicina, matemáticas y sí que mantuvo los tratados ortodoxos de jurisprudencia. El objetivo, ser legitimado por los ulemas y alfaquíes del califato. La biblioteca califal sufrió una importante devastación porque no se adaptaba a la ortodoxia islámica. Muchos manuscritos fueron quemados, otros fueron salvados por bibliófilos y la mayoría se dispersó por los reinos de taifas posteriores a la dictadura amarí. Terminada esta, el año 1009, los eruditos se dispersaron por esos reinos de taifas.
Se iniciaba así la crisis del Califato de Córdoba. Y bueno, llegamos al final del programa y es posible que haya resultado una manera un tanto peculiar esta, la de reivindicar la permanencia de la Biblioteca de Buñol, con ejemplos de quemas de libros, porque ya no estamos en periodos fanáticos, ¿o sí? En teoría, no, pero quizá la manera moderna de quemar libros la estemos sustituyendo por dejarlos morir por inanición en una olvidada biblioteca. Hemos cerrado el círculo violento que denunciaba el poema de Almansor de Heine. Aquí nos vamos a poner más tolerantes y lo haremos con música conciliadora. También vamos a cerrar con un anillo. Vamos a completar el círculo que habíamos iniciado con el poema. Se trata de la canción El Anillo, que el lebrijano incluyó en su álbum de 1985, Encuentros, grabado con la orquesta andalusí de Tánger, donde se fusionaba música flamenca y andalusí. Esta vez no escucharemos la versión original, sino una más reciente a cargo de la asturiana Lorena Álvarez y la palestina Miriam Toucan. Seguimos sin olvidar a Palestina y tampoco a las bibliotecas públicas. Nos reencontramos el próximo lunes a las 6 de la tarde o en cualquier otro momento en las plataformas eBooks y YouTube. Como siempre, os he dejado varios documentos en los enlaces y os dejo ahora ya con la música. Se te cayó el anillo dentro de un pozo y sé que quien lo encuentre será tu novio. Son 5 los que han ido y ninguno ha vuelto. Por mucho que tú llores, yo seré el sexto. 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 Que llueve, me refugié contigo bajo tu puente, me diste allí la mano dentro del río y luego la sacaste con el anillo.